Damos la bienvenida al economista Juan Rivadeneira Frich. Él es experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Economista Rivadeneira, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conocer su punto de vista, su evaluación de lo que han significado estas primeras semanas de gobierno en su segunda fase de Daniel Noboa. Quisiéramos también conversar sobre lo que está sucediendo en el Parlamento ecuatoriano. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Bueno, suele pasar hasta en las mejores familias, así que Gustavo, buenos días, encantado de saludarlo, agradecido inmensamente por la invitación, un saludo a toda la audiencia que se conecta esta mañana de sábado. Me parece importante destacar algunos temas de cara a al inicio de este renovado mandato, porque no tuvimos un cambio de mando, tuvimos una renovación de mandato, lo que ocurrió el 24 de mayo, y eso que ha llevado al presidente de la República a tomar una serie de decisiones de arranque, como por ejemplo fue mantener a su gabinete presidencial. ¿Y esto a qué me refiero? A que el presidente toma cuenta de que no existe una curva de aprendizaje, no existe una luna de miel. Los ciudadanos, así como lo apoyaron, también se vuelven muy ansiosos de encontrar soluciones. Y esto no pasa solo en el Ecuador, pasa en el mundo. Y me da la impresión de que el presidente entiende, comprende que tiene que seguir de alguna forma e ir arreglando quizá en el camino los temas o las carteras de Estado que desee cambiar, pero no creando un gran terremoto en el gabinete presidencial, y eso fue lo que vimos al arranque. Ahora, el día 24 de mayo, que es insignia en Ecuador, parece que nos deja un par de elementos importantes del mensaje presidencial. Primero, en cuanto a su extensión, fue 3 veces más largo de lo que estábamos acostumbrados a escuchar al presidente, apenas 7 minutos. En el primero que tuvo en su momento, en la rendición de cuentas, fue de 21 minutos en la mitad del 23, pero contuvo alguna serie de videos que fueron proyectados y ahora fueron 21 minutos de corrido, en los cuales seguramente muchos podríamos habernos quedado con ganas de escuchar más cosas, pero creo que el presidente dijo algunas y con condumio, como por ejemplo, uno, él ve el Estado, ¿sí?, no como una carga, sino como un apoyo. Él dijo, no quiero un Estado que sea una carga para la sociedad. Y eso lo que nos indica es que él mira un Estado que más bien desarrolle las actividades que son de interés público, pero no necesariamente que tengan que entrar en todos los órdenes de la vida pública y de la sociedad ecuatoriana. En segundo punto, él fue muy claro en algunas obras que desea realizar en su mandato y citó al menos 5. Aquí quisiera mencionarle eso que sorprendió a muchos, pues no se lo concebía dentro del discurso de Noboa, en el sentido de que la inversión estatal sería el principal catalizador de la economía. Ese es un punto muy importante, Gustavo. Él habló de la importancia de la infraestructura pública para crear empleo y en especial empleo joven. Él tiene claridad sobre la capacidad multiplicadora de la actividad económica que tiene la infraestructura pública contra el desafío que tiene de financiarla. Por eso es que me parece que ahí hemos visto a varios voceros presidenciales señalando, y creo que esto no es una novedad, porque la visión de Daniel Noboa, ya más allá de presidente, sino de político, ha sido más bien una visión de la participación activa del sector privado. Y me parece que el gobierno hace esta declaración el 24 de mayo de la importancia de la infraestructura pública, y luego hemos visto varias declaraciones, inclusive del propio presidente, indicando que para que esto ocurra también necesita el acompañamiento del sector privado, como ocurre en buena parte del mundo, y eso me parece que son unas primeras declaraciones importantes. Como un titular, Gustavo, me parece que el 24 de mayo el presidente marcó una dirección, y el camino por el cual él circule será precisamente la gestión de su gobierno. Hemos visto que es un presidente que, si lo queremos analizar con los estándares de cualquier político latinoamericano o cualquier político ecuatoriano, creo que podemos cometer un error. Siempre hay esta tentación de comparar con otros líderes políticos, porque el presidente Noboa más bien se ha proyectado de una manera distinta, y él usó una palabra que es fundamental para entenderlo a él, y dijo, soy indescifrable.
dijo al inicio que para la oposición, para la vieja política, como él la llama, él se ha vuelto indescifrable. Y creo que es una cualidad que él permite decir, mira, yo soy muy flexible a los cambios durante mi camino y no me pidas ir solo por una dirección, sino que serán varias las que tendré que tomar. Y por eso creo que para muchos que más bien han estado acostumbrados a un análisis más bien plano, continuo, quizá de izquierda y derecha o de planos más bien muy definidos, a veces sorprende ciertas decisiones, ciertas actitudes o ciertas formas de hacer en la política el presidente Noboa. Eso por el lado del Ejecutivo y pues también tenemos que ver lo que pasó en el Legislativo. Sí, quedándonos todavía en el Ejecutivo, quisiera preguntarle cómo mira usted este tema del ordenamiento de la economía, que es lo que ha resaltado el presidente en su propio discurso con The Economist como su primera preocupación. Bueno, el Ecuador tiene un gran desafío y es que alcanzar el equilibrio macroeconómico lleva a alguna serie de decisiones que tienen que tomar las autoridades públicas. El Ecuador no es que recién tiene un problema en las finanzas públicas, el Ecuador ha tenido un problema crónico de las finanzas públicas por muchos años y por eso hemos tenido 20, 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí la gran reflexión de fondo es: una nación, un país, acude al Fondo Monetario no porque su economía está bien, es porque su economía necesita ayuda y necesita un camino. Y eso vimos en el primer mandato del presidente Noboa, en el primer mandato, en aquel en el cual concluyó la etapa para el cual fue electo el presidente Lasso. Él toma un acuerdo con el Fondo Monetario, que es curioso porque resulta muy interesante revelar el apoyo a Daniel Noboa, porque en época electoral es muy difícil que una institución como el Fondo Monetario pues adquiera un programa con un país porque no tiene certidumbre, incluso en lo básico, de quién va a ganar, quién va a ser la contraparte, ¿sí? A quién yo le entrego unos fondos y después tengo que ir a cobrarle a otro. Entonces fue interesante ver cómo el gobierno de Noboa consigue un acuerdo con el fondo que le traza una ruta sin duda de consolidación fiscal. ¿Qué significa esto? Que tiene que mejorar sus ingresos y también su calidad de gasto. En el caso de los ingresos hemos visto la medida del IVA, que fue una medida compleja, como la señala en el Economist. Me parece a mí que los políticos, las decisiones tributarias, muchas de ellas no las toman necesariamente con gusto, porque saben que viene un desgaste político por detrás. No debe ser sencillo, pues, tomar la decisión de aumentar el impuesto a los ciudadanos, incluso con la variable política de por medio. Y el presidente toma la decisión de hacer este aumento, que por muchos años, muchos presidentes le tenían un pavor de tomar esa decisión, y creo que él la toma y pues casi que no ocurre nada, porque pues mucha gente que vaticinaba un gran estallido social, pues no ocurrió. Y lo propio con el tema de los subsidios a los combustibles, que toma una primera decisión respecto de algunas gasolinas, por ejemplo, liberalizada la super y parcialmente subsidiada la extra. Pero si bien se ha ido en el camino correcto, y así lo dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en un informe en esta semana, ¿considera usted que efectivamente la economía está ordenada o hay mucho por hacer todavía? Aquellas medidas que se anunciaron hace 2 o 3 semanas por Carolina Jaramillo, entendemos tuvieron un impacto del orden de unos $500 millones de alivio, pongámoslo así, para el fisco, pero se conoce que el gobierno de Daniel Noboa, dentro de los acuerdos, dentro de los objetivos, tiene que realizar correcciones hasta un 2,5% del PIB, por lo que faltaría mucho por hacer. Y está de por medio el estudio de una reforma tributaria. ¿Vendrán nuevas medidas? Tenemos al frente un déficit proyectado para este año de 1.3% en las cifras que maneja el Ministerio de Economía. Sin lugar a dudas, ese es el déficit presupuestario, que solamente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ahora, no es lo mismo que hablar de déficit fiscal. No, el déficit fiscal precisamente es eso, es la diferencia entre el ingreso y el gasto, y tiene 1.3% del PIB, que parece muy manejable. Ahora, pero es un 1.3% del PIB, no equivale a los 3.000 millones de los que ha hablado la ministra de Economía, o los 5.000 millones que han hablado portavoces de foros de economía.
Hay tres etapas que hay que analizar. La primera, la proforma presupuestaria indica que el Ecuador tendría un déficit del 1,3%, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Luego, la cifra que acaba de dar la ministra de los 3.000 millones, que podría ser un déficit proyectado para este año, que producto de la caída del precio del petróleo, sin lugar a dudas, pues tiende a ajustarse y va a subir de ese 1,3%. Y la proyección que usted señala, Gustavo, es la que también han dicho varios economistas independientes, porque ven que los ingresos pueden estar muy sobreproyectados y los ingresos y los gastos también pueden estar subregistrados. Entonces la brecha puede ser más grande. La clave aquí son las necesidades de financiamiento. Y las necesidades de financiamiento son ese déficit, ingresos menos gastos, y además la amortización de la deuda. El Ecuador tuvo, recuerde usted, una negociación que fue muy exitosa en la época del ministro Martínez, cuando estaba el presidente Moreno a cargo del Estado, en la cual se retiró 1.500 millones de dólares de deuda. Se movieron los plazos y los intereses para un momento que vendría en el futuro, y llegó el futuro. Llegó el futuro en el año 25, llegó el futuro en el año 26, y estamos hablando de necesidades que pueden llegar a bordear con el déficit y la deuda los 10.000 millones de dólares para este año y un poco más en el próximo año. Por eso es que la proyección de una reforma tributaria, Gustavo, como usted indicaba en su pregunta, me parece a mí que es algo que el presidente Noboa no quiere hacer, pero debe hacer, porque si no, no va a poder llegar a el 25, pues de alguna u otra forma solucionarlo, pero el 26 es un año más complejo porque la amortización de deuda que estaba planificada es mucho más grande para pagar. No nos sorprendamos que tengamos noticias sobre el manejo de la deuda los próximos 6 meses, para las cuales el presidente tenga que proyectarse para el manejo de la deuda en el año 26. Bien, pasemos para no dejar fuera de este análisis a la otra función del Estado, a la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que tiene una mayoría oficialista que no se la ve tan firme, pero hasta el momento ha podido sacar adelante los votos que se han necesitado para medidas clave, que mantiene un control de intervenciones que tiene a ese otro importante bloque numéricamente prácticamente anulado, al correísmo, a la revolución ciudadana. Las intervenciones se hace casi en forma exclusiva por parte de la mayoría oficialista, pero también se critica a la Asamblea por el bajo nivel de debate y alineación muy clara, directa con el Ejecutivo, que ha permitido la aprobación de leyes bastante polémicas con absoluta rapidez. Esto es lo que se dice. ¿Cuál es su análisis? No quiero, por la importancia de su espacio, Gustavo, dejar de decir algo del tema económico, es de la economía real. ¿Cuánto tiempo puede tomar para que el combate a la seguridad y la creación de empleo formal llegue finalmente a los ecuatorianos? Y creo que eso va a tomar un poco más de tiempo. Ese es un desafío muy complejo que tiene el presidente, que no solo es la macroeconomía que analizamos, que está en la deuda, que está en el PIB, que está en el petróleo, que está en la inflación, sino también en la economía del día a día de la gente, que la seguridad no le permite continuar su trabajo, o que el hecho de que no se generen las suficientes cantidad de oportunidades para jóvenes en especial, pues crea una suerte de ansiedad en la sociedad. Dicho eso, en el plano de lo legislativo, me parece importante entender estos dos momentos que hemos vivido las últimas semanas. Primero fue la mayoría de instalación, esa mayoría por la cual siempre la vemos al inicio de todos los parlamentos, ¿sí?, que compone precisamente las autoridades que dirigen el poder legislativo. El Parlamento tiene la presidencia, 2 vicepresidencias y 4 vocalías, que componen todas juntas el Consejo de Administración de la Legislatura, ese órgano administrativo en donde solamente el presidente de la Asamblea, antes Congreso Nacional, es quien tiene la capacidad de poner el orden del día, es la facultad privativa que tiene el presidente. ¿Y qué hizo ADN? ADN copó los espacios, ¿sí?, con esta mayoría de instalación que logró entre 77 y 80 votos.
Recordemos para quienes nos escuchan que la anterior legislatura tenía 137 legisladores, hoy son 151. Por el nuevo censo, la repartición territorial del Ecuador, muchas provincias tuvieron 1 o 2 legisladores adicionales en representación y crecimos a 151 legisladores en la Cámara. Eso quiere decir que la nueva mayoría ya no es 70 votos, sino 77. Y el gobierno puso a funcionar una mayoría de instalación que se compuso entre 77 y 80 votos y le permitió componer este Consejo de Administración Legislativa. Y luego conformó las comisiones especializadas y permanentes de la Asamblea, que son 15. Esas 15 comisiones se componen, por supuesto, de 10 asambleístas cada una. Solo el presidente no compone ninguna por obvias tareas adicionales que tiene que hacer en su calidad de líder de la Asamblea Nacional. Entonces, esos 10 legisladores en cada comisión, la amplísima mayoría de ellas, ADN colocó 6, lo cual es la mayoría, en especial en las comisiones donde se debaten los temas más importantes o trascendentales para los temas del país de avance legislativo. Por ejemplo, comisiones económicas, comisiones de justicia, comisión de fiscalización, que son también económicamente y políticamente importantes por los temas que se debaten. En ese sentido, esa mayoría de instalación permitió construir la infraestructura, vamos a decir, los andamios sobre dónde se va a sostener estos 2 primeros años de legislatura. Y ahora estamos viendo una mayoría de gestión. Esa mayoría de gestión ha llegado hasta los 84 votos en que se aprueba el sábado pasado el proyecto de ley urgente de de solidaridad nacional, y ese es el récord de votación que ha tenido esta mayoría, con 84 votos. Y como usted bien señala, Gustavo, hay legislación polémica que ha generado una amplia discusión en muchos foros, que se ha aprobado también en la Asamblea. Por ejemplo, la ley de inteligencia, que se aprueba con 77 votos, que es, para decirlo de alguna forma, con los justos y necesarios para que pase y que sea hoy, luego de la sanción del presidente, una ley de la República. Bien. Quisiera también preguntarle su criterio sobre el tema de la apertura del catastro minero, que se iniciará este próximo día lunes, abriendo ya el catastro para minería no metálica. Vendrá luego metálica a pequeña escala y gran minería. Un tema que preocupa mucho en provincias como la de la Suay, que ven amenazadas sus fuentes de agua por proyectos mineros, y se encuentra en una verdadera puja con el gobierno, que a su vez aspira a convertir a la minería en uno de sus pilares fundamentales de la economía. El debate de la minería, y en particular en el Austro, es un debate que ha generado una sensibilidad muy fuerte y creo que tiene todo sentido y toda razón. Ahora, el Ecuador es un país que tiene una cantidad de recursos importantes en términos de minería, tanto metálica como no metálica. Y eso es algo que es un hecho, no una opinión. Me parece a mí que por lo que ha ocurrido en los temas de seguridad, y esta es una opinión personal, la minería ilegal, sí, es un desafío que tiene el Ecuador tan importante como la seguridad del día a día de los ecuatorianos, porque aparte está influenciada, está financiada por el narcotráfico, y eso nos lleva a una situación muy difícil como país. Tengo la sensación, Gustavo, y es una posición que por supuesto puede generar un debate con muchos, es que en el Ecuador, si no decidimos ir por el camino de la minería formal, va a estar la minería ilegal presente. En los lugares donde no haya una minería formal que pueda ser lo mejor posible en términos de remediaciones ambientales, de manejo precisamente del impacto que puede tener, y por supuesto respetando aquellos lugares en los cuales fuentes de agua se encuentren comprometidas, me da la impresión de que va a haber la presencia de la minería ilegal. Yo creo que estamos entrando a un problema como sociedad y a un dilema como país de, si no hay minería formal, estoy seguro que va a haber minería ilegal. Y eso deriva en una serie de economías ilícitas alrededor,
como el narcotráfico, como la trata de personas, como el lavado de activos, como el tráfico. Entonces me parece a mí que estamos entrando a un complejo debate social cuando también es muy importante la variable ambiental, sin duda, y de conservación. El sector minero ha visto con mucho entusiasmo, ¿sí? La primera noticia que dio la vocera, la portavoz del presidente, en que indicó que se va a abrir el catastro minero, que ha sido postergado por casi 7 años y que tiene estas 3 fases, que inicia, como usted bien señaló, con esta pequeña minería y minería no metálica, y que tomará fases hasta diciembre en que llegaría la metálica y grande. Me parece a mí que es una señal importante para los inversionistas, por un lado. Y después la inclusión de esta tasa minera también ha sido de mucha preocupación, en especial para quienes desarrollan exploración en minería. Recordemos las distintas etapas que tiene la minería y que, claro, hay un inicial de exploración en la cual, por supuesto, mientras están buscando pues espacios geográficos donde haya recursos, por supuesto que pues los flujos no necesariamente son los económicamente importantes como para cubrir este tipo de obligaciones del Estado. Entonces se ha generado, y hasta lo que es de dominio público, un espacio de conversación técnica entre el sector y el gobierno para la definición de esta tasa. Pero Gustavo, en mi opinión, ¿sí? Y por supuesto, respetando la posición de la amplísima cantidad pues, de personas que hablan y que discuten sobre minería, me parece que estamos entrando en un desafío como país, de que si es que no avanzamos en minería formal, me queda casi que toda la seguridad de que la minería ilegal, con todas sus perversiones, va a llegar a esos lugares. Sí, lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más conversación o debate economista Rivadeneira, pero lamentablemente la minería concesionada no da garantías ambientales, es simplemente el estado del arte. Importantísimos pasivos ambientales quedan en los países tras o durante la actividad minera concesionada, medianos, pequeños o grandes proyectos. Por otra parte, los ingresos por la minería para el Estado son marginales. Las mejores estimaciones dan cuenta de que a duras penas un 4% de esos grandes capitales que se mueven allí son beneficios para el Estado. Y también esta última protesta gremial que se ha dado por una tasa de $300 por hectárea, no, como desincentivante para la actividad minera. No hablan de todo estos espejismos que se dan sobre el cambio en la economía ecuatoriana por el ingreso de la minería. Le dejamos en un comentario final. No, muchas gracias, Gustavo. Aprecio mucho pues, ese comentario, que es pues, una sensación que tiene una importante cantidad de personas. Me parece que hay actividades económicas que tienen profundos efectos ambientales que tenemos una capacidad ya como seres humanos de tolerar. Por ejemplo, todo lo que la ganadería implica como pasivo ambiental es algo que precisamente por esta forma de vida que hemos tenido, casi que lo tenemos puesto en el presupuesto del desgaste del planeta. Pero no nos damos cuenta que otras actividades que las damos casi que por pasadas terminan siendo profundamente complejas de digerir para el propio ambiente. Y si usted visita en el plano de lo minero, cantones como Yantzaza, poblaciones que han estado abandonadas por mucho tiempo, en donde un proyecto en particular hoy, que ha sido pues más o menos una insignia del proyecto de alguna forma responsable en términos mineros, como es el proyecto de Lundin, usted da cuenta de que las personas que viven en Yantzaza, en la provincia de Zamora, que viven en la parroquia de los Encuentros, que han visto crecer su economía y su postergación y su pobreza, ha cambiado significativamente. Sin duda es una variable que no hay que dejar de tomar en cuenta por los efectos positivos que ese proyecto les ha traído a ellos y a su economía. Me parece que en lo que usted señalaba al inicio, sin lugar a dudas, nos queda esa preocupación de cómo el Estado, en su rol de control, pues puede hacer un trabajo que precisamente haga que esos pasivos al menos se limiten, porque va a ser imposible eliminarlos. Y nuevamente llegó este dilema que tenemos como sociedad, ¿sí? Fuera de lo que sin duda hay que pensar de conservación, pero los lugares donde no llegue la minería formal, téngalo por seguro, Gustavo, que tendremos minería ilegal
con todas las perversiones como el narcotráfico, la trata de personas. Que a su vez debería ser controlada por el Estado, no debería superar la capacidad de control del Estado. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, economista Rivadeneira. Encantadísimo, Gustavo. Sus órdenes y un saludo pues a su amplísima audiencia. Gracias y muy buenos días. Han escuchado al economista Juan Rivadeneira Frich, él es experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Son